Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestro canal, donde te traeremos las historias más curiosas e interesantes del mundo del fútbol. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás no sabías, pero que tiene mucha relevancia en este deporte: los accesorios prohibidos para los futbolistas. ¿Sabías que algunos jugadores han sido multados, sancionados e incluso arrestados por usar ciertas prendas o complementos en el campo de juego? ¿Te imaginas qué tipo de accesorios son los que causan tanto revuelo y controversia? Pues en este video te lo vamos a contar todo, desde las razones por las que están prohibidos hasta las consecuencias que han tenido para los futbolistas que los han usado. Te aseguramos que te vas a sorprender con algunas de las historias que hemos recopilado para ti. Por eso, te invitamos a que te quedes hasta el final del video, para que puedas observar cuáles son los accesorios que están prohibidos para los futbolistas. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal El Once Ideal, activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más dilación, ¡comencemos! Comenzamos con Alan Saint-Maximin. El caso de Alan Saint-Maximin, un jugador que ha llamado la atención debido a su vestimenta. En el 2018, mientras jugaba para el Niza de Francia, Alan rompió las reglas en busca de fama. A pesar de tener un contrato exclusivo con la marca Puma, decidió usar una venda en la cabeza de la marca Gucci. Esto generó una gran viralidad y multas diarias de $100. Vamos a retroceder hasta el año 2014 para hablar sobre el uso de accesorios por parte de los jugadores, la cual supone un costo millonario para las compañías. El fútbol es uno de los eventos más seguidos, especialmente durante la Copa Mundial. En ese momento, la marca Sony buscaba generar viralidad después de lanzar sus nuevos auriculares para convertirse en la marca más vendida. La estrategia era contar con los atletas más famosos utilizándolos. Con este objetivo, Sony firmó un acuerdo con la FIFA por $280 millones, estableciendo que era contra las reglas que los jugadores usaran cualquier otra marca de auriculares. No solo pidieron a las estrellas del fútbol que los utilizaran, sino que también les proporcionaran auriculares gratuitos a cada equipo para asegurarse de que cumplieran con las reglas. Sin embargo, cuando los futbolistas comenzaron a llegar a los estadios y realizar sus rutinas previas al juego, se dieron cuenta que los auriculares eran de mala calidad. Pero eso no fue lo peor. Las críticas comenzaron a circular sobre lo deficientes que eran en realidad, y los jugadores sabían que tenían que tomar acción. Pocos días antes del Mundial, Neymar, en un acto inspirador, decidió arriesgarse y utilizar unos auriculares Best Buy Drift. Esto provocó que Sony perdiera $17 billones. A pesar de todo, cuando las cosas iban cuesta abajo, la FIFA prohibió el uso de auriculares Best Buy Drift en el fútbol. Al menos lo que hizo Neymar no era ilegal, a diferencia de lo que ocurrió con David Beckham y sus controvertidos zapatos. El jugador inglés estuvo cerca de enfrentar una posible sentencia de 6 meses de prisión. Para entender esto, debemos retroceder en el tiempo, aproximadamente el año 2002, cuando David Beckham lideraba a la selección de Inglaterra hacia el Mundial. Todos conocemos la pasión de Beckham por los reflectores y ser el centro de atención. En esta ocasión, trató de crear una tendencia en el fútbol mundial. Cuando se acercaban los partidos contra Dinamarca y Brasil, Beckham estrenó algo que ningún otro atleta había utilizado antes. A simple vista, parecía algo que no le llevaría a la cárcel, pero resultó ser altamente controversial. El futbolista usó tacos personalizados de la marca Adidas, los Adidas Predator. Sin embargo, lo que causó la indignación de sus fanáticos fue el material con el que estaban fabricados. Estos tacos estaban confeccionados con cuero de canguro, y resulta que cazar a estos animales o elaborar productos derivados de ellos era ilegal en California. Justo después de firmar un contrato para unirse al equipo de Los Ángeles Galaxy, para evitar problemas legales, Beckham cambió sus zapatos por unos de material sintético. Sin embargo, esto no estaba prohibido en todo un país como Brasil. A medida que nos acercábamos al Mundial de Fútbol del año 2014, Nike se asoció con la selección brasileña para diseñar algunos accesorios nuevos. Sin embargo, surgió un gran problema. Desde Pelé hasta Neymar, todos los jugadores siempre se han envuelto en los colores históricos de verde y amarillo para que coincidan con la bandera del país. Estos colores son tan significativos para el equipo que se han convertido en una regla ancestral que nunca se puede cambiar. No obstante, aparentemente Nike no recibió esta notificación.
Entrando en el nuevo año, intentaron hacer una mezcla de fondo y crearon algo completamente diferente. Neymar se convirtió en el rostro de Nike y exhibió una obra maestra completamente negra que decía Brasil. La camiseta también tenía 5 estrellas que representaban la cantidad de mundiales ganados y el escudo de la Federación Brasileña de Fútbol en la manga izquierda. Al principio, a los jugadores les gustó este nuevo estilo, por lo que fue aprobado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que la gente comenzaran a criticar los uniformes. A lo largo de la historia del país, Brasil siempre ha vestido de amarillo en los partidos como local y de azul en los partidos como visitante. Muchos brasileños consideraron que cambiar esto sería irrespetuoso. Lograron convencer a la Federación Brasileña de Fútbol para que literalmente prohibiera estas camisetas. Ahora te voy a hablar del caso de Hwang Hsin-Chao y los accesorios que le llevaron a ser expulsados del fútbol. Regresando el año de 2018, lo que este futbolista llevaba puesto fue prohibido en este deporte y se impidió que pudiera jugar al fútbol. Es aquel momento donde un partido amistoso entre la selección de China y Myanmar, Hwang Hsin-Chao estaba en el banquillo tomándose las cosas con calma hasta que llegó su momento en el minuto 61. Tan pronto como ingresó al campo, retrocedió y sacó algo misterioso de su media, mientras las cámaras lo enfocaban desde todas las direcciones, sin dejarle escapatoria. Hwang Hsin-Chao sorprendió a todos al sacar un collar de diamantes de su media y ponérselo en el campo. Esto le valió una multa de $3,000 por parte de la Confederación Asiática de Fútbol y la expulsión del fútbol. Su collar era más barato que la multa que tuvo que pagar. Sin embargo, por ejemplo, podemos decir que $3,000 para un jugador como Raphinha no significaba absolutamente nada. El error que cometió al utilizar lo que hizo merecedor de una multa de $1 millón. Regresamos al año 2013, cuando la controversia comenzó. En aquel momento, Raphinha era un extremo extraordinario del Fútbol Club Barcelona, por lo que todas las marcas querían estar asociados con él. Sin embargo, ya había firmado un contrato de exclusividad con Adidas y estaba obligado a utilizar únicamente sus tacos. Raphinha era un futbolista exitoso que tenía un contrato con Adidas, pero se lesionó gravemente y perdió el apoyo de la marca. Esto le hizo sentir que su contrato era un error y quiso cambiar de patrocinador. A medida que se acercaba julio de 2018, Raphinha decidió que su contrato con Adidas llegara a su fin, ya que la compañía no le mostró apoyo en los momentos difíciles. No solo prometió no renunciar al fútbol, sino que también prometió nunca volver a utilizar esa marca. Raphinha se sintió abandonado por Adidas cuando se lesionó y no pudo jugar al fútbol. Por eso, decidió terminar su contrato con la marca y juró no volver a usarla nunca más. Raphinha se recuperó de su lesión y volvió a jugar al fútbol con el Barcelona y con Mizuno, una nueva marca que le gustaba. Pero Adidas le tendió una trampa y le hizo creer que su contrato había terminado, cuando en realidad lo había alargado sin su consentimiento. Raphinha debió haber consultado a un abogado para romper su contrato con Adidas correctamente y evitar problemas legales. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de accesorios prohibidos en el fútbol. Esperamos que hayan disfrutado del video y hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que romper las reglas puede tener consecuencias graves, incluso para los profesionales del fútbol. ¿Qué te parecen estas historias? ¿Crees que las reglas son justas o exageradas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal El Once Ideal, activando las notificaciones para que no te pierdas de más videos como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!